foco de análisis y de información principalmente en el contexto internacional, luego del aumento del precio del petróleo, dado los sucesos de la tensión que se está provocando en Medio Oriente, después de que dos refinerías de Arabia Saudita hayan sido atacadas. Todo repercute a nivel mundial en la economía de muchos países. La Argentina, por supuesto, no queda al margen de esa situación. Hablábamos de la situación política, pero ahora adentrémonos más que nada en lo económico, cómo funciona y cómo nos tenemos que preparar también como país y en qué cosas puede llegar a tener repercusión. Para eso estamos con Andrés Di Pelino, que es economista y es especialista en energía. Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. En principio, conocer un poco el contexto de si esto es una cuestión de una turbulencia de un solo día, porque hoy tenemos un aumento del 15% en el crudo aproximadamente, a nivel mundial, por supuesto, o es algo que tenemos que verlo proyectado en el tiempo. Bueno, yo diría las dos cosas. Está el episodio, que es la coyuntura, el atentado que se produjo en Arabia Saudita, que es el principal país productor del OPEP, cuyo suministro abastece a buena parte, digamos, de las refinerías del mundo. Allí quedó fuera de producción una parte muy importante. Esto todavía se está terminando de ajustar. Se habla de que va a llevar un tiempo importante, considerable, reponer, arreglarlas y volverlas a poner en funcionamiento. Y al mismo tiempo lo que esto genera es un conflicto geopolítico, ¿no es cierto?, porque abre, digamos, allí una ventana, una puerta a un episodio bélico que podría darse con el vecino, que es Irán, del otro lado del Golfo Pérsico. Estados Unidos, que toma claramente partido por Arabia Saudita, al igual que el resto de las monarquías, digamos, del Golfo Pérsico, ha puesto atención, incluso otros países del mundo también, en que hay que tener extrema, digamos, precaución a lo que pueda avecinarse. La oferta de petróleo en sí misma no es que se haya desplomado con este episodio. Puede haber bajado, se está mensurando un 5%, un 4%, hasta un 6%. Pero es muy sensible a cualquier episodio. Entonces aquí lo que cambian son las expectativas, la incertidumbre. Inmediatamente produjo esta escapada del precio, que es inédita, que si uno remonta, debiera remontarse a 1991, al episodio de la Guerra del Golfo, digamos, la tormenta del desierto, con Bush, el presidente Bush, padre, ¿no es cierto?, y con Saddam Hussein, que con la invasión de Kuwait el precio se disparó en esa magnitud. O sea que esto está abierto, no podemos definir, ni siquiera pronosticar qué es lo que va a ocurrir en una semana, en 2 meses, no sabemos. ¿No puede colapsar el sistema petrolero? Digo, porque ya en Estados Unidos hablaron de las reservas que tienen, ¿no?, poner a disposición. ¿No puede pasar eso con el Mire, las reservas estadounidenses fueron pensadas, incluso en tiempos de los shocks petroleros de la década del 70, como un reaseguro para Estados Unidos puertas adentro por si se le cortaba el suministro, ¿no es cierto? Básicamente por un bloqueo, ¿no es cierto?, o un boicot. Y podían ellos, los norteamericanos, durar con esto X cantidad de meses, que algunos estimaban podía llegar a ser varios meses, que le permitirían a Estados Unidos, en la doctrina militar, resolver el conflicto por la vía armada, ¿no es cierto? Por eso hay que prestar atención que en el Golfo Pérsico está ni más ni menos que la 5ª flota norteamericana con el armamento más poderoso y más moderno del mundo, justamente para garantizar, digamos, la navegabilidad a través del estrecho Hormuz, que es el límite precisamente con la República de Irán. Porque usted hablaba en un principio, que es algo que también salió en todos los medios, sobre que el hecho en sí en Arabia Saudita puede disminuir un 5% más o menos de lo que se estaría otorgando de petróleo al mundo. Pero por el otro lado tenemos a un conflicto que casi escala políticamente con un Donald Trump que también se pone, como decía Giselle recién, al frente de decir, bueno, nosotros si tenemos que utilizar las reservas las utilizamos, nosotros si tenemos que reanimarnos, hacer algo, nos reanimamos. Entonces, ¿esto qué es? ¿Una situación de economía de petróleo o de política internacional? Las dos cosas. Y en este caso, en el caso del petróleo, las dos cosas van de la mano. O sea, no podemos perder de vista que el precio del petróleo se condiciona por eventos geopolíticos y viceversa. Se retroalimenta la geopolítica con el precio del petróleo. Tenemos un mundo que está, diríamos, en una actividad o con niveles de actividad moderados, ¿no es cierto? La economía mundial no está expandiendo a tasas importantes, por el contrario, está, digamos, muy modesto la performance. Con lo cual, uno creería o tendería a pensar que si la economía mundial se recalienta,
el precio del crudo, por un exceso de demanda y una oferta bastante rígida, la única forma es que ajuste para arriba. Acá el problema es que ajusta, aún en un escenario donde el mundo o la economía mundial no camina del todo bien, y ajusta por un riesgo político, geopolítico. Entonces, están las dos cosas combinadas. Claro. Y esto es lo incierto. Estados Unidos y Arabia Saudita culparon a Irán por el atentado. ¿Se puede saber qué es lo que lo originó? Si son causas políticas, quién fue, por qué este atentado, que tampoco sabe si fueron drones o misiles, ¿no? Bueno, esto es difícil de precisarlo hasta que no estén, digamos, las pericias o los estudios, los análisis, no lo podríamos saber. Irán dijo públicamente que no fue. Claro. Sí, los hutíes, de hecho, se adjudicaron el hecho. Exactamente, que serían yemeníes. Claro, fuerzas, digamos, fuera de la ley, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿quién las financia y con qué objeto? Bueno, eso es también muy difícil de precisar. Esto, digamos, sería más bien para que lo determine tal vez los servicios de inteligencia. No es de la órbita, digamos, de lo que podamos decir los economistas, pero sí nosotros podemos hablar de las consecuencias de esto y son severas, ¿no es cierto? Y se está viendo y el episodio trae mucha preocupación. ¿Y severas en qué sentido? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Que si se vuelve a repetir otro episodio de estas características, ahí sí yo temería o me inclinaría a pensar que Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados. ¿Puede haber una guerra por el petróleo? Puede haber un conflicto. Yo no digo, ha habido muchas guerras por el petróleo. Claro, o sea que esta no sería nueva, esta sería una más entre tantas. El problema es que también si uno estudia, digamos, o lee sobre la fortaleza militar de Irán, este Irán de hoy no es el Irán de la década del 80. ¿No es cierto? Es un Irán que tiene una cantidad de armamento mucho más considerable, mucho más moderno. Con desarrollo nuclear. Con alcance, digamos, de misiles que incluso llegarían hasta el mar Mediterráneo y de lejos abarcarían Israel, con lo cual ahí se puede regionalizar el conflicto rápidamente. O sea, no es solamente ir a resolver la cuestión de las destilerías saudíes, ¿no es cierto? Ahora, focalicemos en lo económico, ¿no? Si uno ve el hecho en sí y todos los países que participan de esto y todos los países que integran también la OPEP, ¿quién gana y quién pierde con un hecho así? Bueno, a ver, aquellos países que tienen una extrema dependencia de la producción del petróleo y que toda la generación de sus divisas pasa por la exportación de petróleo, con precios altos, claramente se benefician. ¿No es cierto? O sea que los oferentes, los miembros de la OPEP, uno podría pensar que saldrían ganando. A priori, esto después hay que verlo, hay que observarlo. Y quienes perderían... los tres principales ganadores. Claro, y bueno, ahí tenemos todos los países del Golfo, incluido Irán, claro. ¿No es cierto? Claramente incluido Irán. Después tenés, fuera de, digamos, de lo que es el Golfo, tenés desde México, pasando por Venezuela, pasando por países del África y demás. Y después, bueno, tenés a Rusia también, ¿no es cierto?, que es uno de los principales proveedores de toda Europa, tanto en petróleo y fundamentalmente en gas. El gas acompaña la subida, la escapada del petróleo, o sea que de alguna manera van también de la mano. O sea que ahí hay que poner atención. Y después los que se perjudican son los consumidores, esencialmente las naciones desarrolladas, que son importadores netas, ¿no es cierto?, de energía. El mundo es muy interesante, porque uno mira el globo terráqueo y uno ve que los países que producen no son los países desarrollados, por el contrario, son las naciones, digamos, no desarrolladas. Y fundamentalmente donde se consume es viceversa, es donde el recurso no está. Claro. Entonces acá hay un juego histórico de oferta y demanda que la OPEP, que no es la totalidad de la oferta, es algo así como la mitad. Sin embargo, es la que marca un poco el sendero. Y esto ya lo hemos visto. Acá? Bueno, nosotros acá tenemos, por una parte, digamos, los consumidores de combustibles, con este congelamiento de los 90 días, cuando el congelamiento concluya con un dólar más alto, con un precio del crudo a su vez más alto, hay como una especie de doble overshooting. Se van a ver, o podrían verse tremendamente perjudicados con lo que podría llegar a ser el precio en el surtidor, ¿no es cierto? Pero por el otro lado también este precio abre perspectivas, ¿no es cierto?, que si se normaliza, por ejemplo, vaca muerta, ahí sí, evidentemente, el shale, ¿no es cierto?, aparece como una oportunidad, ¿no es cierto? Y también, de alguna manera, precios altos del crudo relanzan las renovables, que vuelven a aparecer otra vez como una opción.
En este sentido quisiera saber, Gise, qué dice el gobierno, ¿no? Con esto de que congelan por un lado los precios y por el otro la presión internacional se va a volver cada vez más inquietante. Sí, sobre todo de las empresas, porque complica esta negociación por el congelamiento a 90 días, que hay muchas empresas que ya quieren ir a la justicia, la provincia de Neuquén. Lo tomaron con preocupación, ¿no? Por el impacto que pueda tener acá, lo dijo hoy el ministro Guillermo Dietrich, pero dicen que van a dejar pasar unos días, porque lo que quieren ver es, digamos, cómo evoluciona esto. El precio del petróleo impacta en la estructura de costo de las empresas, pero no se toma un pico de un día, se toma un promedio. Entonces dicen, vamos a esperar si en los próximos días esto se retrotrae, ¿no? De $68 el barril, si vuelve a $60, bueno, a partir de ahí vamos a ver. Dicen que en septiembre es probable que se mantenga el congelamiento, pero si no cambia esto, en octubre a lo mejor ya no saben si no van a tener que modificar el decreto. Lo que dicen, no sé si usted esto lo sabe, es que hay como un retraso del 40% en el precio de las naftas y de los combustibles. Entonces las empresas ya están presionando y por supuesto pueden ir a los tribunales, ¿no? Que incluso podría ser hasta mayor, como decimos, ¿no es cierto? Pero lo que ocurre es que, por otro lado, el sector, en este momento, en un escenario, digamos, donde muy probablemente el signo del gobierno a partir del 10 de diciembre se modifique, entonces el sector, de alguna manera, también está jugando en ese sentido, es decir, está esperando señales de quienes podrían venir a partir del 10 de diciembre para entonces tener nuevos interlocutores, porque en verdad hoy ponerse a discutir de acá a lo que uno puede hacer, o el gobierno actual puede hacer de acá al 10 de diciembre, este gobierno ya no tiene margen para actuar sobre el sector. O sea, si lo que no pudo resolver en 3 años y medio, o incluso más de 3 años y medio, pretender que lo resuelva en 3 meses, es impensable. Lo que este gobierno podría sí hacer es, en la transición, que entiendo yo se abrirá a partir del 27 de octubre, ¿no es cierto? Si los pronósticos se confirman, es ahí sí tomar algunas medidas, anticipar algunas medidas y allanarle el camino al gobierno que asuma el 10 de diciembre para que la mochila energética no sea tan pesada. ¿Pero cree entonces que podrían en octubre aumentar el precio de los combustibles? No sé si va a ser en octubre. Que los precios de los combustibles van a aumentar, esto es indiscutible. Sí, claro. No sabemos cuándo, no sabemos cuánto. Yo tendería a pensar que tiene que ser gradual. No se puede meter un tarifazo en el surtidor porque realmente se va a hacer muy dura la situación. Y además en la Argentina hay antecedentes, digamos, peligrosos en ese sentido, ¿no es cierto? Es decir, ha habido gobiernos que en el pasado han procurado, digamos, resolver la cuestión con un tarifazo en el surtidor y les ha ido muy mal. Entonces yo creo que ahí va a haber que, digamos, jugar y sopesar un poco las diversas opciones. ¿No resulta peligroso también, económicamente hablando, contenerlo tanto durante septiembre si el contexto internacional sigue alborotado? Y van a tener que soltarlo. No sé si soltarlo del todo, pero algo van a tener que flexibilizar. Más, de hecho, ya lo hicieron, ¿no es cierto? Arrancaron con una idea, rápidamente la tuvieron que rediscutir. Un poco por miedo a que vayan a la justicia. Sí, claro, bueno, están ofreciendo, ¿no?, una compensación de 1.570, creo que es, no sé, millones de dólares. Sí, tampoco se entiende no se entiende muy bien ese número de dónde sale, tampoco se entiende muy bien. Pero lo cierto es que ese DNU, que dicho esto no por economistas, sino por abogados, digamos, que entienden de derecho constitucional, es de dudosa constitucionalidad. Por eso las provincias se presentaron en la Corte Suprema. ¿No es cierto? Esto no es una casualidad. Es decir, le dejaron abierta la ventana para que rápidamente accionaran, porque además las perjudican en términos de la coparticipación. Y nosotros sabemos que las provincias productoras de hidrocarburos tienen sus presupuestos calzados con el tema de las regalías hidrocarburíferas muy fuertes. Es decir, hay una dependencia muy importante. Ahora, Alberto Fernández dice que las tarifas tienen que aumentar, pero no al costo de que se perjudique a los argentinos. Con lo cual, si llega a ser el próximo presidente y asume en este contexto, ¿qué va a hacer? Él habla de una desdolarización. Efectivamente, él habla de una desdolarización, lo cual ¿se puede hacer eso? Es de todo sentido común, porque nosotros vivimos en un país donde los que tienen, los hogares tienen ingresos en pesos, pretender que paguen tarifas en dólares es un sinsentido. Pero por otro lado, también hay que mantener o preservar de alguna forma la ecuación económica financiera de las empresas del sector, porque al mismo tiempo que decimos, bueno, si desdolarizamos, lo que no podemos hacer es congelarlas, ¿no es cierto? Porque la idea esta, la especificación y congelamiento, ya sabemos los argentinos, que fue, digamos, un boomerang, ¿no es cierto? Y después se atrasaron tanto las tarifas que cuando hubo que
normalizarlas fue, digamos, este gobierno, una olla a presión. fue un drama. Entonces, yo diría las dos cosas: desdolarizarlas y al mismo tiempo cuidar y preservar la ecuación económico-financiera de las compañías para que puedan seguir invirtiendo. ¿Es compatible eso? Tiene que serlo. La frazada es corta en la Argentina. No, pero mire, yo le cuento lo siguiente. Usted tiene 4 opciones en materia tarifaria. Usted puede elegir. Cada país elige si quiere tener servicios públicos de calidad o servicios públicos malos. Servicios públicos de calidad y caros o servicios públicos de calidad y baratos, servicios malos y caros o malos y baratos. Claro. La Argentina pasó por las 4 y nunca pudo encontrar el equilibrio. Bueno, en buena hora sería que el próximo gobierno encuentre ese equilibrio, como lo encontraron la mayor parte de los países del mundo. Una última pregunta antes de ir al corte, que tenemos que ir, y es vaca muerta. Muchos de los políticos utilizan vaca muerta en campaña electoral o como promesa electoral para mostrar un futuro próspero en la Argentina. ¿Eso es posible o realmente no hay signos de que la situación avance como para que empecemos a ver todas las riquezas que tiene? No, yo creo que sí, absolutamente. De hecho, hay que hacerlo y más aún, debiera ser una política de Estado, ¿no es cierto? Debiera trascender un gobierno de un signo político. Todos los argentinos, y yo diría la caja de resonancia debiera ser el Parlamento, debieran discutir seriamente en términos de estrategia energética para dónde ir, una planificación energética, digamos, moderna, seria, audaz, inteligente. Y vaca muerta puede ser un jugador muy importante. Primero, por supuesto, se tiene que consolidar en términos regionales. Y después sí, podrá ser un jugador internacional, ¿no es cierto? Y trascender, digamos, los continentes. Pero para eso hay que trabajar y mucho, y con inteligencia, con recursos, hay que hacer infraestructura, que todavía falta, hay que tener marcos normativos, y el financiamiento es un aspecto central. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas compartir sus conocimientos. Vamos a ir un corte, enseguida regresamos.